España, y lo que hacemos es entonces, cuando la persona ingresa por una conducta suicida, la seguimos durante el mayor tiempo posible, ¿vale? Un poquito para ver qué factores inciden en la repetición de la conducta. Y yo voy a presentar ahora los datos que aún no están publicados, pero que tienen que ver con el seguimiento al año de la cohorte. ¿Ah? Entonces, esta gente ahora continúa siendo seguida a lo largo del tiempo. Como saben, es difícil hacer eso porque la gente en general al principio viene con entusiasmo las evaluaciones y eso empieza a decaer un poquito. Así que ya vamos a ver con qué N nos quedamos en lo sucesivo. Todos sabemos que la conducta suicida es un desafío clínico y de salud pública. En España más o menos hay unas 4.000 muertes anuales, eso hace que más o menos el promedio sea de 11 muertes al día. Y sabemos que por cada suicidio consumado hay 20 o 30 intentos, ¿sí? O sea que realmente, como decimos siempre, son muchas más las personas que lo intentan que las personas que luego consuman un suicidio, ¿sí? Y sabemos también que los primeros meses tras un intento es el periodo, representan el periodo crítico de riesgo, ¿no? Entonces, la mayoría de los esfuerzos a nivel de prevención secundaria se colocan en este espacio temporal, ¿no? Bien cerquita del momento en que la persona hizo un intento y que entendemos que está más vulnerable para hacer otro, ¿sí? Hay mucha literatura en relación a esto y algunos de los factores de riesgo de reintento, no estoy hablando de un intento índice, sino que estoy hablando del reintento, que sabemos que existen son el ser mujer, el tener autolesiones no suicidas, la ideación suicida, el trauma, ¿sí? La comorbilidad con otros, con diferentes trastornos mentales, el tener diagnósticos de trastorno mental, el consumo de psicofármacos y el consumo de alcohol, ¿sí? El consumo, perdón, el consumo de sustancias y el consumo de alcohol. ¿Tá? Esos son los factores de riesgo que se repiten de forma más consistente en la literatura. Y el único factor protector que también que se repite de forma consistente en la literatura es el hecho de hacer terapia psicológica. ¿Tá? Ese es un poco el panorama actual. Como dije entonces, los estudios de corte son esenciales para poder seguir a las personas a lo largo del tiempo, ¿no? Y determinar con mayor precisión qué es lo que hace que alguien repita la conducta en el futuro. Y para eso es que nosotros hemos creado este consorcio que engloba muchas entidades desde de norte a sur, digamos, en España. em, que tiene como este objetivo, ¿no? Poder identificar a estos pacientes y poder seguirlos a lo largo del tiempo, ¿sí? Tras un intento índice. Eso no quiere decir, ¿no? Ahora vamos a ver los datos. Nosotros tomamos, Juan hace un intento mañana, eso para nosotros es nuestro intento índice, a partir de ahí lo empezamos a seguir, pero quizás Juan ha hecho algunos intentos antes y eso también lo tenemos como dato. ¿Tá? Entonces el intento índice no significa el primer intento que hizo la persona, sino el intento a partir del cual nosotros empezamos a seguir. ¿tá? Entonces el diseño es este. Seguimos a personas que tengan más de 12 años, o sea, es una cohorte que incluye adolescentes y adultos. ¿tá? Y eso también hace que sea una corte bastante particular y rica en ese sentido, ¿no? El hecho de poder incluir esta submuestra de adolescentes. Y entonces lo que hacemos es, cuando una persona hace un intento en alguno de estos hospitales, detectamos ese intento y da su consentimiento para participar, pasamos un montón de pruebas y a lo largo de 12 meses se las volvemos a pasar con algunas mediciones intermedias que van a ver pero muchísimo más pequeñitas, ¿no? O sea, la mayoría de las variables las recogemos anualmente, digamos, ¿sí? Entonces, lo primero que les voy a contar es esto, ¿no? El seguimiento al año, qué variables sabemos que se asocian con la repetición de la conducta? Entonces, en primer lugar, estoy hablando más o menos de 1.730 pacientes, ¿tá? Que entran en la cohorte y de los cuales tenemos este seguimiento anual. Y ahí el primer dato que vemos es que un 20% aproximadamente reintenta al año.
¿tá? De estos 1.730, un 20% reintenta al año. Eso está muy en consonancia, digamos, con datos que teníamos de estudios previos en otros países, en otras cohortes, ¿tá? Entonces, ese es un poco el primer dato que les quería dar, ¿tá? Hay un 20% de repetición. ¿Qué pasa con la cuestión temporal de la repetición? También nuestros datos coinciden con lo que se ha demostrado en otras cohortes, ¿sí? Em, y sabemos que el 25% de estos reintentos ocurre en los primeros 60 días y el 50% en los primeros 150 días. ¿Ah? O sea, que esto que yo les decía antes, ¿no? Cuando una persona hace un intento, el periodo más temporal, más cercano a ese intento, es el periodo más crítico, ¿sí? Y cuando miramos un poquito estas curvas en función de sexo y edad, lo que vemos es que hay una diferencia en relación al sexo con mujeres que repiten más que hombres, ¿sí? Y aquí obviamente cuando los separamos por grupos etarios, los mayores de 65 repiten menos que los otros grupos, ¿tá? Eso es un poco lo que tenemos en cuanto a las variables de repetición. Lo que hicimos fue en un primer momento decir, ok, ¿en qué se diferencian en términos basales, ¿no? En esta primera medición que hacemos, quienes repiten y quienes no repiten? Hay diferencias, ¿no? Y lo que vemos es que sí hay diferencias. Hay diferencias en cuanto a factores sociodemográficos, clínicos y factores relacionados con la conducta suicida, ¿no? Em, cuanto más joven y sexo femenino, más posibilidades de repetir. La clínica relacionada con los trastornos de ansiedad, con los trastornos por abuso de sustancias, con los trastornos de la conducta alimentaria, también está asociada a mayor repetición. La comorbilidad está asociada a mayor repetición. La mayor cantidad de psicofármacos está asociada a mayor repetición. Y la mayor negligencia emocional severa moderada y severa sufrida en la niñez también está asociada a mayor repetición. ¿Tá? Y respecto a la conducta suicida, esto que yo les decía de los intentos previos también se asocia a mayor repetición. ¿Tá? Hay como una suerte de, de efecto que tiene que ver con la dosis, ¿no? En este sentido, con la cantidad de intentos previos que yo ya he hecho, eso me coloca cada vez más vulnerable. La frecuencia de la ideación, la menor contrahabilidad y las autolesiones no suicidas, ¿no? Eso a nivel basal. Pero luego, cuando hacemos regresiones y hacemos un análisis de predictores de reintento a 12 meses, nos encontramos con algunos predictores bastante potentes, ¿no? Que hacen a este perfil, ya lo pueden haber intuido, a este perfil como de mayor gravedad, ¿sí? Clínica. En primer lugar, la cantidad de psicofármacos que un paciente consume. ¿Tá? No sé si se llega a ver, ¿tá? Pero la diferencia entre consumir uno, ¿tá? A consumir 4, 5 o más, ¿tá? Em, perdón, 4 o 5, creo que ahí hicimos el corte, ¿tá? Incrementa el riesgo como en un 150%, ¿tá? Entonces, eso, la cantidad de psicofármacos, ¿qué podemos pensar que es? Bueno, es un indicador de gravedad, ¿no? Podemos pensar que un paciente que consume más medicación es porque refleja un perfil clínico más complejo. La frecuencia de la ideación también refleja esto, ¿no? O sea, cuanto yo más pienso, em, en el suicidio como una posibilidad, es más probable que lo reintente. ¿Tá? El haber hecho intentos anteriores también es un factor de riesgo. El haber sufrido abuso emocional en la infancia también es un factor de riesgo. Y el tener autolesiones no suicidas también es un factor de riesgo. ¿Tá? Esos son los predictores más potentes que tenemos de reintento. Entonces, hasta ahí esto que les contaba, ¿no? ¿Qué nos dicen estos datos de la corte? Perdón que no lo comenté, pero estoy hablando de predictores de reintento de la muestra total, o sea, acá están juntos los adolescentes y los adultos, ¿tá? Entonces, esa es la foto, digamos, respecto a qué predice el reintento, ¿tá?
Y nuestra cohorte, además de ser una cohorte descriptiva que busca justamente tener datos como estos que les enseñé recién, también buscaba o busca generar algunas alternativas de tratamiento que sean eficaces justamente para reducir la repetición. Entonces, en este primer ensayo clínico que nos planteamos en el primer FIS, nos planteamos si un entrenamiento en DBT de baja intensidad, guiado y administrado vía web, podía ser eficaz para la prevención de la conducta suicida. Entonces, lo que hicimos es invitar a un subgrupo de pacientes adultos a participar de un ensayo clínico anidado a esta cohorte en el que evaluábamos justamente la eficacia de este programa de la DBT en comparación con tratamiento habitual. ¿De dónde partimos? Nosotros estamos, ¿se acuerdan que yo dije, la cohorte está integrada por personas que han hecho un intento de suicidio independientemente del diagnóstico que tenga esa persona, ¿sí? Como un 80% de las personas de la cohorte, por ejemplo, cumplen criterios eh, para trastorno depresivo mayor, ¿sí? En esa primera cohorte no medíamos sintomatología límite, eso lo empezamos a hacer después, así que es algo que no les puedo, es un dato que no les puedo dar, ¿no? Pero entonces la cohorte está conformada, o sea, el criterio de inclusión para la cohorte de entrada, para la cohorte es ese, ¿sí? Y como saben, en realidad, la DBT su mayor volumen de eficacia se centra en esto que está aquí, ¿no? En el TLP, ¿sí? El TLP es un trastorno en el que la ideación suicida, las autolesiones no suicidas y los intentos de suicidio son frecuentes, ¿sí? Pero está ahí como en la intersección. Entonces, en realidad lo que sabemos es que la DBT es muy eficaz para reducir violencia autodirigida, ¿tá? Eso es lo que dicen los metaanálisis. También los metaanálisis dicen que en adultos la DBT no es demasiado eficaz para reducir ideación y en realidad no tenemos evidencia suficiente que nos diga si la DBT es eficaz para reducir intentos de suicidio en poblaciones transdiagnósticas, ¿tá? Como la nuestra, como la de nuestra corte, ¿tá? Es una población particular en la que no hay suficientes estudios en DBT, ¿sí? Entonces, de ahí es donde partimos, ¿tá? Eso por un lado respecto a la población específica. Respecto al formato de la intervención que nosotros probamos o que nosotros diseñamos, hay bastante evidencia, sobre todo a partir de la pandemia, de programas breves de DBT, de programas que, este, gracias Dani, de programas de DBT online, de DBT con habilidades enseñadas a través de las apps, etcétera, ¿sí? Entonces, hay bastante evidencia, pero son estudios que miran intervenciones muy específicas y entonces es difícil sacar conclusiones muy robustas respecto a eso, ¿tá? Porque son muy diferentes. Evidentemente, adaptar la DBT estándar nos pone en un escenario de ciertas oportunidades y de ciertos desafíos. La oportunidad más grande quizás es las dificultades de acceso y las dificultades de penetración de los tratamientos basados en la evidencia en la práctica clínica habitual, ¿sí? Y los desafíos es, bueno, cómo manejar un tratamiento que está diseñado para tener muchos componentes y para tratar a una población de alto riesgo en un entorno virtual, en un entorno de menor intensidad terapéutica, ¿no? En un sentido. Creamos nuestro programa, voy a ir rapidito, es un programa que está basado en habilidades de la DBT. Y es un programa que eh, tiene habilidades de estos módulos, ¿tá? Y porque bueno, hicimos un panel de expertos y definimos que estas eran las habilidades que eran como las más necesarias para nuestra cohorte y que está basado en diferentes recursos, ¿tá? Hay vídeos, hay audios, hay material para leer, ¿sí? Y hay más o menos unas 2 horas de coaching telefónico a lo largo del programa que se espera que ocurra en 5 semanas, ¿sí? Entonces, aquí ven un esquemita de cómo se van produciendo las llamadas a lo largo de estas 5 semanas en las que un especialista en salud mental llama al paciente para darle un poco de coaching como hacemos en DBT. ¿Qué
nos encontramos? Como les dije, ¿no? Comparamos este programa con tratamiento habitual, ¿no? A este programa también le añadimos el tratamiento habitual porque era importante que los pacientes tuvieran el tratamiento habitual que se realizaba en cada centro por una cuestión de seguridad, ¿sí? Entonces, no hay diferencias significativas a nivel basal entre estos dos grupos, entre el grupo que recibe tratamiento y el grupo que recibe TAU. Y a nivel de repetición de la conducta suicida, ahí vemos que no hay diferencias tampoco, ¿tá? O sea, cuando haber recibido entrenamiento en habilidades de DBT o tratamiento habitual a lo largo de 12 meses, no tiene un efecto significativo en que tú repitas o no repitas la conducta. Pero después, hilando un poquito más fino, vimos algunas cosas interesantes, que es que parece ser que a 12 meses sí vemos una reducción más significativa en sintomatología en aquellos que hacen el programa de BT respecto a aquellos que no lo hacen, ¿tá? En concreto en sintomatología de ansiedad y de depresión, ¿sí? Y cuando miramos un poquito, digamos, agrupando por sexo y edad, quiénes se beneficiarían más de este programa, lo que encontramos es que parecería ser que hay algo que tiene que ver con que las mujeres se benefician más que los hombres del programa basado en la DBT y que las personas más jóvenes se benefician más, lo cual tiene sentido porque es un programa online y quizás sea un entorno un poquito más amable para personas más jóvenes, ¿sí? Y después otro dato interesante que tiene que ver con las tasas de respuesta y de remisión a los 12 meses, y ahí encontramos sí un beneficio bastante mayor en hacer el programa basado en DBT a hacer tratamiento habitual, ¿tá? O sea, nuestros pacientes que hacen el programa de DBT significativamente tienen mejores tasas de respuesta y remisión a nivel clínico de síntomas de depresión y síntomas de ansiedad, ¿sí? Entonces, ya estuve comentando un poquito de las variables asociadas con la repetición, ¿sí? Eh, y quizás comentar esto, ¿no? Parece que los tratamientos de baja intensidad no tienen un efecto en la repetición de la conducta. La repetición de la conducta es una variable bastante dura, ¿no? Y bastante infrecuente, o sea, hay poquitos casos, ¿no? Que repiten. Y entonces es una variable que tiene algunos beneficios y algunos contras a la hora de utilizarla como variable de resultado, ¿sí? ¿Qué pasa con las variables asociadas a la repetición? Ahora estamos mirando un poco de si hay una disminución en el uso de fármacos o si hay una disminución en la ideación, ¿sí? Para un poquito hacernos una idea más clara de esto, ¿no? También, como dato interesante, hay otros programas que fueron evaluados como ensayos clínicos dentro de la cohorte, todos de baja intensidad, y tenemos resultados parecidos. ¿Tá? Lo que quiero decir con esto es que las intervenciones de baja intensidad parecería ser que no van bien en general para esta población. ¿Sí? Eh, bien. Em, y esto, ¿no? En nuestro ensayo vemos que la diferencia entre grupos ocurre a los 12 meses, no ocurre en las medidas intermedias. Y ahí nos preguntamos si esto es un efecto de la práctica de habilidades, ¿no? De la práctica acumulada de habilidades, o simplemente es un efecto temporal, ¿no? Em, y entonces un poquito hilando a lo que comentaba antes, si en realidad nuestra conclusión es que necesitamos tratamientos de alta intensidad para esta población, cómo podemos mejorar la accesibilidad a ellos, ¿no? Una vía sería ir por la DBT estándar online, que ahora hay cada vez más evidencia respecto a su eficacia, ¿no? Como un tratamiento eso, de mayor intensidad, pero que pueda de alguna forma tener un formato que sea más accesible para más pacientes. Corrí un poquito al final, pero espero estar en tiempo. Muchas gracias por la atención y nada, encantada de responder preguntas si las hay más adelante. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Matilde. Y bueno, damos paso a la última comunicación de esta mesa, que la va a realizar Ana Juliá y nos va a hablar sobre un tratamiento ecológico momentario para la autolesión basado en DBT. Así que bueno, Ana, cuando estés lista.
Creo que está silenciada, Ana. A ver. ¿Se me oye? Ahora. Sí, muy bien. Vale, perfecto. Pues yo soy Ana Julia, soy doctoranda en psiquiatría de la Autónoma de Barcelona y muchas gracias por invitarme a estas jornadas. Yo os voy a hablar sobre la experiencia de uso y significado clínico de una aplicación de tratamiento para la autolesión que se llama Calmer. Am, a ver si consigo. O sea, entendemos la autolesión no suicida como la destrucción deliberada del propio tejido corporal sin la intención de suicidarse, como cortarse o quemarse a propósito, que a diferencia de la conducta suicida, esta pretende acabar con que esta pretende acabar con la propia vida. La autolesión no suicida se acostumbra a usar como una manera de afrontar algún problema o alguna dificultad. Y esta es importante apuntar que se sabe que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes, con una tasa de prevalencia alrededor de 13-17% en población no clínica y hasta un 58% en población clínica. Existen además dificultades en en el tratamiento de la autolesión no suicida, aunque existen tratamientos con evidencia, entre los cuales ya se ha hablado, ¿no?, de la terapia como de la dialéctica conductual, ha demostrado el apoyo más sólido. Y algunas de las barreras que continúan limitando este acceso a estas intervenciones psicológicas basadas en la evidencia son el coste económico, que suele ser elevado, el número limitado de terapeutas formados, también las barreras geográficas que pueden limitar el acceso de estas personas a la atención, como en entornos rurales. Y también sabemos, ¿no?, que las personas que se autolesionan a menudo evitan la ayuda presencial. ah, por lo que en este contexto, ¿no?, que encontramos, los tratamientos de salud mental basados en smartphone podrían ofrecer una alternativa o un complemento a las intervenciones tradicionales o cara a cara. Estos tratamientos basados en smartphone, ¿qué ventajas tienen? Pues que pueden ofrecer un acceso más amplio, justamente, un apoyo en tiempo real y una reducción al estigma asociado a buscar ayuda presencial, ¿no?, de terapia. Dentro de las intervenciones basadas en smartphone encontramos las intervenciones ecológicas momentáneas o EMI, que son un enfoque relativamente reciente y prometedor dentro del campo de de salud móvil. ¿Qué son las EMI? Son intervenciones psicológicas personalizadas que se proporcionan en tiempo real mediante aplicaciones para teléfonos inteligentes. Estas se caracterizan por poder realizar una evaluación ecológica momentánea, que no es más que una evaluación donde se monitoriza a través de los datos que aporta el propio usuario sobre sus emociones y las conductas en ese momento, ¿no? De esta manera se pueden ofrecer estrategias breves y específicas con estos datos que aporta el usuario de su estado emocional actual en su ambiente natural, en el momento cuando lo necesitan. Y por estas características que tienen las SEMI, pensamos que pueden ser especialmente valiosas para hacer prevención y tratamiento de la autolesión no suicida, ya que pueden proporcionar ese apoyo en el momento cuando se puede necesitar, en ventanas críticas, ¿no?, de alto riesgo de autolesión. En en este contexto, ¿no?, en el marco de un estudio multicéntrico que se está realizando, donde en una colaboración de diferentes universidades, como la Universidad de Jaume I,
y el grupo Greta, de estudio y tratamiento de la autolesión. am, con financiamiento de la Fundación de la Marató de TV3, se decidió desarrollar y validar un nuevo programa de intervención basado en una aplicación que se llama Calmer, que es una EMI. Y esta fue especialmente diseñada, ¿no?, para jóvenes y adolescentes con autolesión no suicida. El objetivo de este estudio final, ¿no?, es evaluar la eficacia que podría tener esta EMI en la autolesión no suicida y en la regulación emocional a través de un ensayo controlado, aleatorizado y doble ciego. Y os voy a explicar un poco cómo es esta aplicación que diseñamos a través de consenso de expertos. Con el objetivo de fundamentar la aplicación en prácticas basadas en la evidencia. Y a continuación también me voy a centrar en explicaros que realizamos los resultados de realizar unos grupos focales que hicimos con pacientes y con profesionales con el objetivo de desarrollar y ayudar a informar la versión final de Calmer para este ensayo. Calmer es una EMI, ¿no? Y a través de este consenso de expertos y acuerdo entre jueces con expertos en el tema, se decidieron incorporar en la aplicación 5 componentes basados en la DBT, ¿no? Y también en la terapia cognitivo-conductual, que son afrontamiento de problemas, regulación emocional, mindfulness, regulación interpersonal y tolerancia al malestar. Y se desarrollaron también para cada componente una EMA, que recordad, la EMA es la evaluación que se hace previa a ofrecer la intervención y cada componente se evaluaba cómo la persona estaba en los diferentes aspectos. Por ejemplo, en el componente de tolerancia al malestar, lo que se preguntaba al usuario era si en estos momentos, en qué medida pienso en autolesionarme, y la persona puntuaba de 0 al 10 esa urgencia del momento, ¿no? Entonces la aplicación funcionaba de esta manera. La aplicación envía una notificación pidiendo que se proporcione respuesta a cada una de estas EMAs. Y lo que hicimos fue hacer una lógica de priorización para priorizar qué contenidos, de qué componente se activaba en función de la respuesta del usuario en cada EMA. Am, por lo que las EMAs iban siempre vinculadas, ¿no?, a la EMI. Para que he puesto un ejemplo de justamente el componente de la tolerancia al molestar, porque es una aplicación que como objetivo final es ayudar a reducir la frecuencia de la autolesión. Imaginemos que el usuario puntúa entre 8 y 10 en el componente de pienso en autolesionarme. En este caso, diseñamos una serie de contenidos relacionados con actuar impulsivamente, ofreciendo estrategias ante esos impulsos y actividades distractoras como vídeos de la técnica de stop que he capturado, que se captura en esta diapositiva, la bolsa de agua fría, donde este personaje pues, empatiza y explica cómo él regula sus emociones cuando tiene ese nivel de malestar tan elevado que está muy cerca, ¿no?, de realizar la conducta problema. En el caso de una puntuación del 6 al 8, el contenido es relacionado con retrasar ese impulso de autolesión, ¿no? Dejar pasar tiempo. Aquí vemos una infografía en esta línea: esperar, hacer lo contrario. Y cuando la puntuación era un poco más bajita, pues se activa contenido relacionado
con la organización y preparación del entorno, como realizar un plan de seguridad, pensar en un equipo de apoyo para cuando uno está en crisis, saber exactamente con quién se puede contactar, reconocer las señales de advertencia. Y aquí vemos un vídeo donde se dan alternativas de la modificación del entorno para que la persona no pueda tener acceso a esos métodos de autolesión. O sea, difícil acceder. Am, entonces, decidimos hacer grupos focales. Es una técnica de metodología cualitativa que utilizamos porque permite explorar. Lo que queríamos era ver, después de utilizar la aplicación, tanto en profesionales y como pacientes, sus experiencias, opiniones Ana, perdona, te quedan como 4 minutos. vale, sobre qué es lo que, bueno, la usabilidad, su valoración sobre la aplicación, su utilidad clínica y potencial de implementación. Los grupos de focales con pacientes se realizaron con personas donde el diagnóstico principal era el trastorno límite de personalidad. Y el objetivo era, como os decía, explorar su percepción de utilidad, barreras y facilitadores y áreas de mejora. Y todos ellos habían tenido episodios de autolesión en los últimos dos años, y eran 9 pacientes de entre 18 y 20 años. Y en el caso de los grupos focales con profesionales, eran profesionales sanitarios que ejerciendo en algún dispositivo del Sistema Nacional de Salud catalán. Y lo hicimos con profesionales tanto vinculados a atención primaria como unidades de salud mental especializada, para tener pues un marco rico, ¿no? de opiniones. Y fueron 14 profesionales entre 30 y 51 años, de diferentes disciplinas. Se procedió de la misma manera, el uso de la aplicación durante 2 semanas, participación en el grupo focal online, que luego fue transcrita para poder analizar los resultados cualitativos. Los pacientes que nos dijeron que la app era fácil, se percibió como útil para gestionar momentos difíciles y prevenir conductas impulsivas. Le vieron este potencial, y también que era fácil de usar, pero que algunas funciones, como por ejemplo la repetición de las emas, se podían percibir como monótonas. También pidieron contenidos más adaptados e intervenciones más sensibles al contexto. Y también que consideraron que algunas intervenciones eran significativas, pero que otras pues no se percibían, no había tanta resonancia emocional, ¿no? O conexión con ellos y en el momento cómo estaban, el usuario, sobre todo con algunos de los vídeos, ¿no? Y las sugerencias fueron incluir contenido más visual, ajustar el momento en que salen las notificaciones, y mejorar la correspondencia entre las EMAs y las EMIs, que requería algún ajuste previo. En cuanto a los profesionales, nos dijeron que la aplicación les pareció como una herramienta de anclaje emocional inmediato, ¿no? Que puede ayudar a los usuarios a hacer una pausa, a mejorar la autoconciencia a través de las EMAs, y reducir esa escalada emocional con ejercicios alineados con el estado reportado. También lo consideraron como un complemento terapéutico dentro de un marco, siempre y cuando respetara los límites éticos, ¿no? Como una extensión a la terapia, como un apoyo entre sesiones, pero expresaron ese miedo a un uso de la aplicación sustitutorio de una terapia presencial por un profesional. Y también, por otro lado, comentaron que podía ser, pues, una respuesta pragmática a un sistema sobrecargado, ¿no? Ante la realidad del Sistema Nacional de Salud, de alta demanda de
de este tipo de pacientes y que consultan, y como un puente entre periodos de respuesta y cobertura de zonas no atendidas dentro del circuito de salud mental, y que podía suponer pues, un alivio para los profesionales para dar una herramienta a la persona mientras, entre sesiones, ¿no? Em, y también en cuanto a mejoras, pues que Calmer tenía que pasar de ser contenido digital a ser más una terapia digital, pudiendo mejorar que fuera más atractivo para jóvenes, que diera más feedback para mejorar el engagement, ¿no? Y la personalización, y también más práctica de habilidades más guiada dentro de los vídeos, que algunos pueden ser considerados demasiado psicoeducativos a veces. Y en conclusión, ¿no? Vemos que tanto profesionales y pacientes valoraron Calmer como positiva, como un apoyo útil momentáneo en momentos de vulnerabilidad y complementario, un seguimiento profesional. Y las mejoras que pudimos hacer gracias a todo este feedback fueron desarrollar una fase introductoria dentro de la aplicación para mejorar la comprensión de la aplicación y cómo usarla, y el compromiso de los usuarios para mantenerse, y optimizar esa correspondencia EMA-EMI, y añadir contenido más visual, la mayoría de las infografías que habían, para mejorar la legibilidad, fueron convertidas a vídeos, y la práctica de habilidades y la aceptación. En cuanto a los profesionales, destacaron, bueno, lo que nos aportaron fueron todas estas consideraciones que hicieron para la viabilidad y aceptabilidad de integrar Calmer en el contexto de los recursos limitados, la creciente demanda clínica, como os decía, de usuarios con autolesión no suicida. Principalmente, una de las cosas que se incorporan, ¿no?, dentro del ensayo es la inclusión de un seguimiento muy importante durante el uso, porque no pretende ser una sustitución de eso, y es importante, ¿no? Y todos estos cambios efectuados y las consideraciones de pacientes y profesionales dieron pie a pudieron dar pie, ¿no?, a evaluar la efectividad de la aplicación con el ensayo clínico aleatorizado que os comentaba. Y muchas gracias por vuestra atención. Este estudio, como os decía, fue financiado por la Fundación de la Marató, y es una colaboración entre la Universidad Jaume I, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Vic, la Fundación Sanitaria de Igualada y el Grupo Greta. Gracias, Ana, por tu presentación. Y bueno, lo cierto es que vamos un poquito fuera de tiempo y quizás podemos dejar como 4 o 5 minutos de preguntas. Veo que en el apartado de preguntas y respuestas solamente hay preguntas dirigidas justamente a la última ponente, Ana Julia. Y básicamente estas preguntas, algunas de ellas tienen que ver con si la aplicación está disponible, y luego hay otra que de alguna manera lo que plantea es algo así como ah, bueno, si de alguna manera has considerado o habéis considerado que la app pueda también tener una función en otros mecanismos más allá de la autolesión, ¿no? O si esto se está evaluando, ¿no? Entiendo que la persona que pregunta, que es David Sánchez, ¿no? Hace una pregunta al respecto, ¿eh? Vale, entonces no sé si tú quieres contestar esto, Ana. Sí, a la pregunta de si está disponible, pues la aplicación ahora mismo se encuentra en estado de experimental, ¿no? Como dentro del ensayo que os comentaba. Por lo tanto, no está disponible al público, solamente a los participantes que la están utilizando. Y por lo tanto no es de acceso público. Y no, sobre la otra pregunta de que si puede ser útil en otros. No te la leo, eh, para ser más preciso, pero bueno, sí, vale. sí. Comenta, existen últimamente evidencias de que la autolesión son aproximaciones a la conducta suicida, además de conductas que sirven para regulación emocional, y este parece venir modulado por otros factores de riesgo. ¿Qué opinas al respecto? Esta era la pregunta exacta, ¿no?
Vale. Sí que es verdad que autolesión no suicida y conducta suicida pueden ir un poco de la mano, ¿no? Y no sabemos cómo, bueno, no sabemos en cuanto a esta aplicación, aún no tenemos resultados de su efectividad para lo que estábamos evaluando. Sí que es verdad que este estudio también nos va a permitir ver si hay bueno, sí que se evalúa el tema de la conducta suicida y de la ideación suicida, siendo una cosa que sabemos que es frecuente en personas con autolesión no suicida. Am, Ahora bien, bueno, no sabemos qué efectividad podría tener a abordar el tema de la conducta suicida en cuanto a el tema del suicidio, ¿no? Am, y si podrían ser estas habilidades, estos recursos útiles para las dos cosas o no. Pero bueno, me imagino que podría ser una cosa que sirva para las dos cosas. De hecho, hay algún paciente que también me ha preguntado si ¿no? Esta pregunta de pienso en autolesionarme también puede aplicar a conducta suicida y, bueno, si es una cosa que puede ayudar, pues incorporar estas habilidades, aunque no sean específicas para el suicidio. Vemos a ver, si es una cosa que se puede estudiar en el futuro, sería mi respuesta. Muy bien, Ana. Am, bueno, pues la verdad es que no hay más preguntas. Yo creo que eso de alguna manera sugiere que la claridad de las explicaciones ha sido perfecta, ha sido fantástica y en eso quiero felicitar a todos los ponentes y creo que por otro lado también demuestra que hay, digamos, ganas de hacer una pausa, ¿no? Así que bueno, no seré yo quien lo impida y si os parece, pues podemos pasar a la pausa y dejar como unos 10 minutos y retomamos la jornada a las 12:40, que es lo que estaba previsto, ¿eh?